Muy bien, vamos a iniciar la clase con el tema de algoritmo gradiente. Lo que vamos a ver en esta clase es lo referente al modelo de algoritmo de gradiente para poder plantear una solución algebraica al tema de la minimización de funciones. Asimismo, tendremos una solución basada en un software de MATLAB, el software de MATLAB, una solución numérica, para poder contrastar con respecto a la factibilidad que hay para poder tener soluciones a través de estas herramientas numéricas. Asimismo, habrá una solución basada en el programa Octave. El Octave, la versión GNU del paquete de MATLAB. También, a pesar de no estar presente aquí en las diferentes formas de resolver numéricamente, también haremos el ejercicio con el programa de Excel. Bien, en principio vamos a plantear una función objetivo, la cual se refiere básicamente a una función de varias variables. Estas variables como tales forman parte del universo de los números reales elevado a la n, donde n representa el número o la dimensión del problema. Para esto, la idea y fundamentalmente vamos a generar situaciones en donde tengamos la representación en para dos dimensiones, esencialmente para facilitar la cuestión didáctica y la cuestión de la representación matemática de las diferentes funciones. El gradiente como tal es una relación, es una ecuación que representa en principio a el estado que queremos definir como el actual, basado en un estado inicial menos un factor de convergencia, precisión o tamaño de paso también llamado, que en este caso, como aquí se muestra en pantalla, es básicamente un coeficiente alfa, como aquí se representa, que a su vez es multiplicado vectorialmente. De hecho, el factor alfa es un escalar multiplicado por las derivadas relativas a cada una de las componentes de las dimensiones a que haya sido sometida la función. Teniendo en consideración la función, es posible entonces representar, como observamos aquí en pantalla, es posible representar técnicamente que el punto generado, el cálculo final actualizado es igual a el estado anterior, inicial, podemos también indicarlo de esa manera, menos el factor alfa multiplicado por las derivadas relativas a cada una de las componentes de esa dimensión. Teniendo esto en consideración, entonces es posible, a través de esta representación, poder entonces encontrar ya finalmente, técnicamente, una representación de las derivadas parciales de cada una de estas funciones. Y es así como entonces podemos representar, como vemos en pantalla, la relación del el algoritmo definido como el gradiente. Nuestros casos, esencialmente, pues de una forma simplificada, vamos a atender a una función de dos variables. Puse esta breve animación simplemente para poder hacer la representación de, de una visualización de las funciones, primero que nada. Visualizar las funciones nos permite tener una consideración respecto de cuál es el mínimo de la misma, el mínimo de la función de una forma intuitiva y, por supuesto, si estas funciones están representadas de alguna manera para que técnicamente se puedan evaluar algoritmos,
pues la idea esencialmente es conocer inicialmente cuáles son esos mínimos que estamos interesados en calcular y en determinar para poder evaluar la eficiencia y la eficacia de los diferentes algoritmos que se proponen o sean propuestos, y entonces de una manera cuantitativa y cualitativa podemos entonces asumir que el algoritmo que estamos diseñando pues técnicamente es eficiente o es relativamente, encuentra la solución de una manera rápida. Bien, para este caso específicamente que vamos a poner como ejemplo de minimización de la función objetivo, la idea fundamentalmente es concentrarnos con un problema en el cual vamos nosotros a visualizar, en primer lugar, para poder representar el punto de la función objetivo y que en esencia, como aquí la remarco en color azul, es una función, como ya la conocemos, es una función de un paraboloide, el cual tiene un mínimo, el cual se encuentra en las coordenadas x0 para la primera variable y x subíndice 2 para la segunda variable. Es decir, vamos a considerar esta situación y la idea fundamentalmente es asistirnos del algoritmo gradiente, como lo acabo de indicar, para encontrar la solución que aquí se representa con una herramienta que vamos a conocer enseguida y que tiene que ver justamente con la definición de ese gradiente o la definición justamente de la representación, en este caso la representación gráfica de la función y, por supuesto, encontrar entonces en ese sentido para el caso conocido, que es el que estamos planteando, en donde una de las variables x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Esto es lo que vamos a buscar, es lo que estamos interesados en conocer, aplicando, como acabo de mencionar, el algoritmo gradiente. Ahora bien, vamos ahora nosotros a continuar. Permítame tantito. Primero, vamos a plantear una solución algebraica, es decir, en el sentido como se acaba de representar hace un momento la situación del propio algoritmo, donde vamos a partir de un valor inicial. Por lo tanto, lo vamos a hacer notar como x1 de 0. Es decir, el primer valor es lo que representa 0 y así enseguida tendremos valores que vamos a generar para esta situación en donde va a ser representado ahora la condición de un siguiente paso y posteriormente otro paso hasta llegar a encontrar esa solución que estamos buscando, en donde para el caso particular sabemos que se va a encontrar en x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Para esto entonces, primero, derivamos parcialmente la función que tenemos aquí de un medio de x1 al cuadrado más beta x2 al cuadrado. Beta, en este caso, va a representar únicamente una constante. De forma particularizada, la vamos a representar con 2. ¿Por qué? Porque la idea es finalmente que nosotros visualicemos cómo este parámetro lo podemos aumentar y podemos entonces hacer notar que la propia superficie como tal, pues va a tender a presentar otros valores debido a que el paraboloide se va a abrir o cerrar dependiendo de ese factor beta. Simplemente es para poder tenerlo como una constante y poder alterarla en términos de la situación y de las ecuaciones y poder cambiarla para visualizar cuáles son esos cambios que sufre tanto la superficie como también la velocidad con la que convergen los resultados. Para eso es entonces ese factor beta como tal. Tenemos entonces en consideración, desarrollando los términos, el primer paso entonces va a ser igual a el paso anterior que hemos definido previamente con punto 5 y punto 5 para el caso específico que
Entonces, vamos a considerar estos valores como tal para el primer paso de la condición, en donde la ecuación del primer paso es igual a los valores que toman la dimensión x1, x2, menos alfa, que también lo vamos a definir enseguida como un factor, y también lo dejamos como un factor que vamos a poder alterar para poder modificar la velocidad con la que converge el resultado. Es decir, multiplicando ese factor alfa por cada una de las derivadas parciales de la función, es posible entonces encontrar, considerando la función como tal, derivada parcialmente con respecto a x1 y después con respecto a x2, vamos a poder entonces asociar esa función en cada uno de los campos que así están, que sí están planteados para tal efecto. De tal manera que es posible, entonces, con un factor alfa igual a 0.5 para el primer paso, hacer la representación como aquí se muestra en pantalla, y entonces haciendo la sustitución para cada uno de los casos como corresponde, tenemos el paso inicial, 0.5 y 0.5, luego la multiplicación de alfa que vale 0.5 por la primer derivada con respecto a x1, en donde la derivada es igual a x1, y teniendo x1 igual a 0.5, entonces va a ser 0.5 la multiplicación. Después, considerando 2 el factor de beta, 2 por x2, donde x2 es igual a 0.5, nos da igual a 1, que es lo que aparece en esta parte de la representación. Continuando con la evaluación, tenemos 0.5 por 0.5 igual a 0.25 y 1 por 0.5 igual a 0.5. Encontramos el primer paso, que es para x1, 0.25 y 0 ya para la condición de x2. ¿Por qué digo ya? Porque es importante hacer notar que estamos haciendo una búsqueda donde sabemos y conocemos cuál es el valor que toma el mínimo de esa función, que está en 0,0. 0 para x1 y 0 para x2. O para X o para Y, dependiendo del parámetro que haya sido reconocido en términos de la función. Continuando entonces, para el segundo paso, vamos a tener que, para el segundo, entonces, tendríamos el paso anterior que hemos calculado previamente y que es 0.25 y 0. Y este valor, entonces, o estos valores, se anidan sobre el paso anterior para x2 o x1 y x2 como segundo paso, y entonces los valores que están en consideración son justamente los que acabamos de calcular. Haciendo la sustitución de los términos, entonces hacemos la multiplicación y encontramos que el segundo valor del segundo paso es igual a 0.25, 0.125 y 0. Esto mismo, y así recursivamente, la idea es entonces sustituir en cada uno de los pasos y así sucesivamente hasta buscar que el resultado pues tienda justamente y así sucesivamente hasta lograr los siguientes valores. Vean ustedes cómo hay un decremento en términos del valor para x1, 0.25 para el paso 1, 0.125 para el segundo paso y 0.062 para el tercer paso. Y así sucesivamente podríamos seguir haciendo sustituciones de manera algebraica. Esto con el fin únicamente de hacer la representación como tal de forma algebraica. Pero bien, la idea es utilizar entonces herramientas que vamos a ver enseguida, como por ejemplo, trabajaremos ahora con MATCAD. En MATCAD ya hemos hecho algunos ejercicios, algunos ejemplos y casos de estudio, y ahora vamos a hacer primero la sustitución, justamente, o mejor dicho, la representación, ¿sí? La representación de la ecuación que inicialmente estamos tratando, donde
ahora definimos una variable como x y la segunda variable como y. Esta igual a 1/2 de x al cuadrado más beta y cuadrada. Obtenemos las derivadas parciales para cada una de estas, con respecto a x y con respecto a y de la función primaria. Luego vamos a definir un conjunto de derivadas parciales como funciones. No es otra cosa más que tomar la función que hemos previamente considerado, que para el caso primario la vamos a llamar que es una función g de x de y, que representa pues la derivada parcial de la función con respecto a x. Y luego h como la función que va ahora a representar la derivada, pero con respecto a y. Y entonces, con eso, vamos a poder entonces definir esa segunda función. Estas funciones, la intención es que trabajemos con cada una de ellas a la hora de sustituirla en la función primaria, en la función del algoritmo gradiente. Observen ustedes. Para ello, vamos a preparar primero un contador que vaya desde 1 hasta 3, que fueron los pasos que hicimos en el caso anterior algebraicamente. Luego vamos a definir el punto de partida y este lo vamos a definir con dos variables relativas para x, u subíndice 0, y para y, el caso particular que estamos aquí considerando, pues v para y. Y entonces tenemos, ahora sí, igual que en el caso anterior donde hicimos las sustituciones, punto 5 y punto 5. El algoritmo como tal es el que observamos justamente en la pantalla. En ese sentido, este es nuestro algoritmo en donde se encuentra representado de manera vectorial u para x y v para y, que se iguala a el paso anterior o el primer paso. Observen ustedes, u de i menos 1, donde i pues va a ser el primer paso. Observen 1, por ejemplo. Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Entonces va a tomar Matka del primer valor, que es 0.5, y lo va a anidar en esta matriz, en este vector, y posteriormente agarra v y igual a 1 menos 1, 0, y agarra entonces el valor de 0.5 para el valor en la siguiente dimensión del problema, que es y. Menos alfa, que ha sido definido como 0.5, como en el caso anterior, donde lo hicimos de manera algebraica, y ahora trabajamos directamente con la primer derivada que hemos previamente definido en una función g, y después tomamos una función h que hemos considerado como la derivada parcial con respecto a y de la función inicial. Y es así como entonces podemos pedirle a Matcat que nos despliegue los valores en un vector u y en un vector v para poder graficar y encontrar de manera visual cómo la función, o mejor dicho, cómo estos valores tienden justamente a ser ceros. Observen ustedes, 0.5, 0.25, 0.125, 0.62, que son los valores que encontramos hace un momento, al momento de evaluar algebraicamente. Y para v, 0.5, 0, 0 y 0. Es decir, es posible entonces determinar para considerar el mínimo de la función a través de estos pasos básicos, fundamentales, relativos a un algoritmo de gradiente. Voy a abrir en este momento Matcat para que observen ustedes. Este ya es Matcat, aquí como lo estamos observando. Mi Matcat tiene, en ese sentido, observamos aquí la construcción de la hoja de Matcat y podemos entonces trabajar con Matcat y modificar los factores de convergencia que nos van a permitir observar en los resultados que se ven aquí numéricamente en el vector u y el vector v. Si nosotros alteramos, por ejemplo, y decimos vamos a emplear un paso de
18 y le vamos a pedir entonces a MATCAD simplemente con el cambio del parámetro y observen ustedes qué es lo que sucede. Ahora, como el paso es más pequeño que 0.5, me va a entregar entonces diferencias menores que podemos observar tanto en la forma en que se empieza a mover la cantidad de pasos y la tendencia a cero, pero observen la gráfica del error. La gráfica del error está cuantificada como la suma de los cuadrados, raíz cuadrada de los valores de U y de V para encontrar entonces cómo los valores prácticamente tienden a cero. Y la idea entonces es alterar asimismo la cantidad de pasos y decirle, MATCAD, dame 10 pasos. Observen ustedes, al darle 10 pasos, Enter, y entonces MATCAD me despliega, ahora sí, un conjunto de valores en donde observamos ahora, aquí por la cantidad que le di, déjeme modificar 8 pasos, ahí está. Vamos a observar 8, 10 más adelante, los que ustedes deseen sin ningún problema, pero ahorita para cuestión visual, déjenme simplemente mover un poco esto para que sea más representativo y observen cómo con el paso de 0.18 menor a 0.5, tiende esto entonces a afinar, es decir, los cambios son menos abruptos y tienden justamente a converger sobre cero. Aquí lo vemos en la gráfica del error. En la gráfica del error, permítame tantito, nos está actualizando este vector. No se altera porque MATCAD todavía no lo toma en cuenta. Permítame tantito. Ahorita se va. Pss, segundito. Aquí, la cantidad de pasos. Le dimos 8, le voy a dar 8. ¿Para qué? Para que pueda entonces MATCAD interpretar las nuevas condiciones y observen ustedes cómo la curva tiende a cero, donde los valores ya numéricamente, o podemos observar que numéricamente los tenemos aquí representados en MATCAD para x1, punto 1 y para x2 o y, x y y, casos particulares de acuerdo a esta representación, punto 102 y punto 014. ¿Ok? Con esto se busca entonces facilitar, por supuesto, facilitar la representación y así podríamos estar trabajando con diferentes valores para hacer una búsqueda más refinada. ¿Ok? Veamos ahora cómo, así como con MATCAD, ahora también vamos a implementar la misma función, pero ahora trabajando en Excel. Observamos nosotros aquí en Excel que en principio definimos propiamente las características del problema. En una de las celdas simplemente le damos el nombre a alfa, beta y 0.5 y 2, que son los parámetros iniciales que hemos considerado para el caso particular. Y luego, en cada una de las celdas, en principio, en la fila número 3, que aquí se representa, x1, x2, la función de x, la primer derivada con respecto a x1, y la primer derivada con respecto a x2, y el error para poder posteriormente graficarlos en términos de las coordenadas y, por supuesto, con respecto al error. La idea es entonces visualizar cómo en este punto, considerando luego para la fila 4, es necesario llenar los campos, definimos el primer valor que tenemos nosotros en principio es el valor de 0.5 para x1, 0.5 para x2, y en la función de x tenemos que desarrollar la operación matemática que representa la condición de la función. Vamos a verlo en un momento más. Por ahorita aquí mismo voy a abrir el propio Excel para que vean ustedes la representación.
que tiene que ver con la función que nosotros estamos buscando minimizar. Luego, vamos a darle en el campo de la primer derivada la operación que representa esa derivada. Y asimismo, la operación que representa la derivada con respecto a x2 y la función de error que hace un momento hemos visualizado. Entonces, teniendo eso en consideración, vemos cómo en el propio Excel nos encuentra tratando adecuadamente esos parámetros, encontramos la solución que vimos hace un momento para alfa.5 y beta igual a 2. Voy a correr ahora en esta misma una animación, en esta misma imagen hay una animación en donde esto representa ahora cómo puedo cambiar los parámetros. Selecciono las celdas, las corro para aumentar el número de iteraciones. Hay un autocálculo directamente en Excel. Modifico el parámetro alfa a punto 18. Vean ustedes cómo ya los valores alteran y en las gráficas vamos a seleccionar los datos actualizados sobre las celdas que acabamos de calcular y observen ustedes cómo ya la representación es mucho más fina en relación a la cantidad de datos propiamente. De esta manera, en Excel es posible también implementar estos algoritmos y poder entonces tener su representación numérica y gráfica. Ahora, teniendo esta hoja, podemos entonces modificar, alterar los parámetros, como acabo de mencionar, y en la representación numérica, pues tendríamos que hacerlo para las primeras dos filas de la tabla, y entonces ya podremos actualizar cuántas iteraciones sean deseadas. Ahora vamos a trabajar con el programa Octave. El programa Octave es el programa de GNU de MATLAB. MATLAB tiene sus propios comandos y vamos a ver cómo esta representación tiene que ver, obviamente, con una sintaxis muy propia de MATLAB y que he planteado aquí en un editor, en el editor propiamente de Octave, para que se muestren los comandos y hay una descripción de cada una de los comandos como tales para que ustedes puedan darle seguimiento. Veamos aquí en la fila 2, ya tenemos beta igual a 2 como una variable que hemos considerado para el caso anterior y ser congruentes con lo que ya estamos definiendo. Es exactamente el mismo problema que aplicamos para Excel y para MATLAB. Ahora con Octave hacemos su representación, vemos la definición de la función en la fila número 3. Esta es una definición propia de acuerdo al lenguaje de MATLAB. Por lo tanto, entonces queda expresada como f igual de arroba de x1, x2, que fueron consideradas las dimensiones del problema, x1 de cada elemento elevado al cuadrado más beta por x2, que justamente es lo que nosotros tenemos en la función elevado al cuadrado y esto dividido entre 2, toda la función. Luego, para poder representar gráficamente con MATLAB, requerimos entonces de generar una malla. La malla es apropiadamente seleccionada. Para el caso particular, es una malla que va desde -1 con incrementos de 0.02 hasta 1. Para U y para V, que son las representaciones de las variables relativas para X y para Y, o en este caso para X1 y X2. Luego, definimos una función de f de u y de v, que no es otra cosa más que la representación de la malla. Mandamos llamar para que nos grafique en una figura. Le damos comandos específicos de la gráfica con una superficie. ¿De quién? De u y de v, de f, que es la malla. Y entonces mapeamos con un color, y ahí hay diferentes alternativas. Tomamos una de las diferentes gamas de colores y representamos también con una barra de colores. Vamos a representar los valores que se van a
tomar en consideración de acuerdo a las diferentes elevaciones que va a representar el eje de f de x1, f de x2. Luego, tenemos en consideración el gradiente, que es precisamente la función con la que vamos a evaluar, y este es otra vez son comandos o es una sintaxis propia de MATLAB, ¿sí? Es decir, definimos grad como la función de x y tenemos x1 con punto y coma que denota vector beta x2, donde aquí hemos obtenido simplemente la primer derivada con respecto a x, pues con respecto a x1 de la función, pues es x1. Y la primer derivada con respecto a x2 de la función, pues es beta por x2. Vean ustedes, aquí ya está el comando alfa también, que es una variable, la velocidad, el parámetro de la velocidad del paso, que ya vimos hace un momento también representada, tanto en MATLAB como en Excel. Y después el primer valor o el valor inicial del punto inicial se define también de manera vectorial. En una nueva variable, x mayúscula, representamos todos los valores nuevos de x para llevarlos a una función como tal que se actualiza dependiendo de cada valor de cada una de las iteraciones. De ahí entonces planteamos el algoritmo como tal en un ciclo for, donde le decimos e indicamos que i es igual a 1 hasta 30 pasos. Aquí podemos jugar con ese valor. Simplemente vamos a ver enseguida, cuando estemos interactuando con el Octave, cómo es que podemos leer cada uno de estos valores. Y entonces aplicamos ahora sí que para el valor actual o para el punto actual es igual a x menos alfa por el gradiente de x. Esta es una función que hemos llamado la función gradiente. Y entonces está representada aquí de manera vectorial. Manda a llamar, actualiza y termina el ciclo. Luego hay una serie de comandos que tienen que ver con la actualización de la representación de una línea que la vamos a representar de manera continua, pero de color blanco, y por lo tanto entonces hay una serie de comandos relativos a esas propias características de la línea como tal, y entonces encontramos aquí lo que al final del propio script, de la propia, del propio elemento que estamos nosotros buscando, representar de manera gráfica. Ahora sí, con esto entonces es posible en MATLAB y en su editor buscar los valores que han sido evaluados, y numéricamente podemos interactuar con el software para poder visualizar esos valores, pero la idea es que entonces visualicemos cómo están estos valores tanto del punto inicial como del punto final, que es el mínimo de la función, cómo es que estos valores convergen en la solución de x1 igual a 0 y y1 igual a 0. Observen ustedes. Para x1 alcanza el valor de 0 y x2, 0 también. Partimos del punto inicial, que es punto 5, lo voy a poner en azul. Ahorita lo vamos a ver de manera interactiva. Y entonces observamos que en punto 5 es el punto inicial para x1 y para x2 el punto inicial es también. Creo que sería mejor visualmente mejor representado con color negro ambos valores. Ahí está. Punto inicial en x1.5 y el valor inicial de la función, o para evaluar el gradiente, punto 5, y como respuesta del mínimo de la función la encontramos en 0,0, que es justamente lo que estamos interesados
en evaluar. Veamos aquí en MATCAD por último, perdón, en MATCAD, en MATLAB Octave. Vamos a ver esa representación y vamos a correr aquí. Esto ya es Octave. Corremos la función y encontramos la gráfica. Expandemos la gráfica para hacer un breve análisis y observamos cómo en el gráfico, de manera gráfica, de manera visual, tenemos precisamente el mínimo de la función, como se acaba de representar hace un momento. ¿Qué tenemos aquí? Muchas gracias.